Hola, bienvenidos a mi podcast de literatura. Hoy estaremos hablando sobre La rebelión en la granja de George Orwell. Para esto voy a entrevistar a mis dos compañeros de curso, que serían Gabriel Carvajal y Ignacio Rosa. ¿Cómo están? Hola, hola, bien, Hola, bien, bien, gracias. bien, todo bien. Bueno, para esto yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería? Si ustedes podrían darme una sinopsis de la rebelión en la granja. Sí, yo podría. A ver, básicamente este texto se desarrolla en la granja Manor, la cual es propiedad del señor Jones, quien viene a ser el granjero. Y este señor tiene una postura que representa negligencia ante aquellos animales que viven en esa granja. Y básicamente a través de este contacto que tiene él con los animales, desarrolla el problema principal del texto, que viene siendo la rebelión. Mm, ya. Ahora, Ignacio, ¿qué elementos de la rebelión en la granja encuentras que es impactante o relevante para la actualidad? O sea, en esta época. O sea, al menos yo encuentro que de dentro de los como motivos los cuales terminó por concretar la rebelión y que está Mm, bastante como vinculado con la actualidad realmente. Bueno, con la actualidad y con la realidad más que todo, porque del libro sí refleja bastante en el hecho eh, de que de las principales causas las cuales llevó a esta rebelión fue por los malos tratos que se le daba a los animales, ¿cachai? En la comida y igual en todo sí. en realidad. Y eso igual se refleja Mm, en cómo de por sí no es tan equilibrado a veces por el esfuerzo y tiempo y mano de obra a lo que se le paga a los trabajadores actualmente y que la historia sí ha llevado a esos extremos de tomar el poder. sí, entiendo. Bueno, Gabriel, esta ¿Vale? pregunta es para ti y compartida con Ignacio. Mira. La ¿Vale? primera sería, ¿qué opinas sobre los personajes principales, especialmente por Cerdos, Napoleón y Snowball? Y la segunda, para que me entienda Ignacio, cómo representan diferentes aspectos de la política y el poder, ¿vale? Para que empiece primero Gabriel y Ignacio después pueda responder esta. Igualmente, si Ignacio me quiere volver a preguntar cuál es la pregunta, también se la respondo. ¿Ya? Ahora ¿Vale? sí. Bien. ¿Qué Ah, opinas sobre los personajes principales, especialmente los cerdos Napoleón y Snowball? que a ver, básicamente los personajes que están presentes en esta obra los encuentro bien característicos con aquellas figuras políticas de tiempos anteriores. Bueno, en este caso, este texto está basado en bueno, en el estallido comunista liderado Sí, por Mussolini en el año 1917. Y sí. básicamente aquellos personajes, en este caso los cerdos nombrados, vienen siendo Napoleón, Squir Y y Snowball. Snowball, son bien característicos con aquellas figuras políticas en esa época, debido a que las acciones que toman y lo que va transcurriendo alrededor de la historia o sea, los hechos son en base a lo que ocurrió en esa época, si me doy a entender. Vale, vale, sí. Bueno, Ignacio, ¿cómo representan diferentes aspectos de la política y el poder? O sea, más que todo es como se distribuye como en cada postura sobre cada mando dentro de como como mandato. No sé si se entiende. ¿Cómo, y el miedo? El miedo. O sea, de cómo se eh, irradió. Sí, a eso me refiero. Cómo se utiliza la fuerza y el miedo y otras cosas más. O sea, al menos el tema de como el miedo igual fue más que todo con el como amenaza y todo eso. Porque si te das cuenta cuando habían encontrado como a los cerdos que estaban eh, eh, o sea, más que todo que los cerdos que estaban como encubiertos por Snowball como que llegaron y los mataron y como que eso mostró a los otros animales como esa señal de que si hacía algo mal,
realmente no es la mejor opción. ¿Ya? Y una cosa O s- también, que el miedo ajá, igual dentro de la obra se representa con una acción que ocurrió durante este texto, que viene siendo en una ujú, parte donde el Napoleón estaba sí, vendiendo los huevos que producían las gallinas, po, y estas gallinas ujú. se rehusaron a cumplir con esa cuota el cual estaba exigiendo Napoleón. Y básicamente lo que hizo este cerdo fue quitarles toda la comida que se les estaba proporcionando, y con esto acabaron muriendo. Y básicamente acabó generando una atmósfera de miedo a los demás animales dentro de la granja. O sea Y que el básicamente miedo, quedó imponiendo su poder político dentro de ahí. sí, o sea que el miedo se usa para controlar a los demás animales. Claro, a las Sí, masas, tal cual. como Vale, todo. vale. Bueno, Gabriel, ¿crees que Rebelión en la Granja ofrece alguna esperanza o solución? ¿O es puramente una advertencia pesimista? Es que, a ver, como dije, básicamente es una representación de un acontecimiento que ocurrió en el pasado. No sé Sí, si eso sirve como respuesta como tal. o sea, por parte del pasado, ¿no? Pero Sí. ¿es una advertencia pesimista? Mm, sí, creo que sí. Vale. Bueno, Ignacio, ¿tienes alguna reflexión sobre el final y algo que los lectores puedan aprender de Rebelión en la Granja? Mm, o sea, al menos yo creo que como reflexión y tal, de por sí es como para darle una vuelta más sobre como uno mismo aquí dijo, de los mismos acontecimientos y como o Ujú, sea, cómo se refleja literalmente con los hechos históricos, como darle una vuelta más como igual de por sí a los valores igual, como de los como personajes, ¿cachai? Como los cambios en los personajes, como realmente como ponerte como a pensar porque cuando estáis viendo como a un personaje de por sí, ya sea un cerdo, como que realmente como que te ponís como viendo como al personaje, ¿cachai? Y como que le dais ujú. como otra vuelta, como de pensarla así, como igual raro porque si tú lees como la historia, estáis como leyendo hechos, pero si tú estáis viendo al personaje actuar, lo que hace, cómo lo hace, como que te deja más como esa como reflexión sobre las cosas al respecto de cómo se ha llevado a cabo en el pasado las cosas y cómo se Es podían que, llegar a repetir de mala forma, la verdad. además, una cosa, y es que las acciones que van ocurriendo así pueden ser muy bien así reflejadas dentro de lo que ocurre hoy actualmente en la sociedad. Como por ejemplo en una parte donde Napoleón estaba prácticamente como declarando enemigo público a Snowball por aquellas desgracias que estaban ocurriendo dentro de la granja, que básicamente era por culpa de su liderazgo. Y es como muy, no sé, ¿no? Como muy fácil manipular a las masas en base a mentiras y dando por hecho que es culpa de una persona solamente. Bueno, en este caso de Snowball. Entiendo. Bueno, entonces también puede simbolizar una rebelión en la granja, como se refleja en eventos históricos, ¿no? Que mediante los eventos históricos es basada esta historia también, ¿no? Tal cual. Exacto. Bueno, entonces, ¿Mm? y ahí quedamos. Ahí voy a dejar entonces ya. Porque, Tres, No, ya. bueno, entonces después de la rebelión exitosa de los animales, ¿ustedes creen que es igualitario y justicioso para todos los animales? es que ¿Eso básica, básicamente, de por sí sí, o sea, desde que se pusieron el tema de los 7 mandamientos puestos por los chanchitos, sí, de por sí todo en la granja se pasó hacia un lado como más igualitario, básicamente así como comunista, digámosle. Todo era así como equitativo entre el tema de los animales y tal. Evidentemente no igual para los humanos, porque básicamente los echaron de la granja, se tomaron la granja, tenían el poder y tal. Pero todo eso igual fue así como cambiando por el tema de que Napoleón tenía mucho poder concentrado en sí mismo, ¿cachai? Todo el tema del poder político. para eso, o sea, Napoleón expulsó después, conste que eran dos chanchitos que estaban liderando, Napoleón y Snowball, pero Sí. también Napoleón suele
expulsar a Snowball. Exacto. Claro. Y en base a eso entra Squirt, el otro chanchito, que Ujú. básicamente igual como toma cierta relevancia dentro de la historia porque igual comparte poder con Napoleón dentro de política. Exacto. ¿Y tú, Nacho? ¿Sería Ignacio? Eh, ya. Ya. Sí, pues, o sea, a ver, al menos, ¿En qué? más que todo, como que, a ver, como principio, porque de por sí el movimiento este, como la revolución, fue Nacho, ¿Qué? ¿estáis grabando? Sí, gracias. No, pues, hagamos de nuevo. De la... Ok, ahora, ya, entonces al menos, más que todo, como que sí se mantuvo de por sí como ese, como totalitarismo, como una igualdad entre animales, pero eso fue cambiando realmente, porque es que claro, este movimiento, esta como revolución ante el humano, que más que todo era buscar el beneficio propio de los animales, pero pues, por lo mismo de que por el poder, los principales mandos que viene siendo el Snowball y el Squealer y el Napoleón, que más que todo, bueno, la corrupción y todo el poder se le fue a la cabeza a Napoleón, que fue Sí, o sea, fue distorsionando cada cosa, cada ideal y cada principio que tenía como fin este mandato, ¿cachai? Entonces como que ya Exacto. no fue siendo igualitario para cada animal, como que ya era a base del propio beneficio de lo que estaban más arriba, básicamente, más que todo, porque Y que, a ver, básicamente, se habla, disculpa. No, es que igual básicamente igual un punto que estaba enfocado en Napoleón era básicamente igual en el desarrollo de la granja más que en el desarrollo de quienes habitaban en la granja. O sea, como que priorizaba más un desarrollo económico a que el bienestar de aquellas personas en las cuales él estaba encargado. No sé claro, si me voy a entender. claro, como la producción de bienes, básicamente, Sí. Más que nada igual en la parte, por ejemplo, bueno, vuelvo a poner como ejemplo, en la parte donde está vendiendo los huevos producidos por las gallinas, que básicamente como que sobreexige la producción. Y en el punto, o sea, si ponen así como fuerza a lo que él dice, él toma unas medidas muy drásticas. mm, mira, retomando la idea del Ignacio, del poder, por si acaso, de Napoleón, Snowball y el otro, Cerdito. ¿Sí? Estos, a medida que se vuelven más poderosos y también, aparte de volverse poderosos y todo y controlar la granja, comienzan a adoptar comportamientos también que serían igual propios de los humanos, que actualmente rechazaron, de hecho, convirtiéndose igual eh, como similares a ellos, manipulando, me encima. Ah, sí. Esas son posturas que fueron tomando a lo largo de esta obra. claro, o sea, Y porque, básicamente aquellos mandatos que pusieron eran en contra de esas acciones. o sea, de por sí como digo, los propios principios los cuales ellos habían como planteado dentro de su ma- eh, revolución, esto. Y Sí, ideología más Sí, que nada. Sí, revolución. claro, o sea, porque como, ah, habla nomás. porque de por sí, como estos propios, como principios eran los mismos mandamientos los cuales fueron como cambiando en el transcurso de el mandato. Y es que eso es Sí, bastante fuerte porque eran los propios ideales los cuales movían al como querer como ir como avanzando como lo que eran, ¿cachai? Como sociedad, supongo, o sea, que son animales, pero como que eran básicamente como comportamientos humanos, ¿cachai? Sí. sí. De hecho, manipulan la verdad, también cambian las leyes y justifican sus acciones, perdón. Porque también aparte sale que dicen una frase que dicen, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. O sea, eso da a entender como que hay rangos también. Claro. Exacto. Como que se sobreponen a los demás.
Sí, Ujú. hay un Como que, ejemplo. Ah, no, habla. o sea, me refiero a que como que algunas leyes como que benefician a más a unos que a otros, más que nada. Claro. Exacto. Porque ahí creo que igual juega como bastante el tema de que buscan el bien común, sin más. Exacto. Y creo que eso fue más que todo como el tema de la corrupción. Pero el tema de como que manipulan la información, si te das cuenta, no recuerdo el nombre específico, pero había un caballo que había sido como herido. Pero más Ah, que, sí. Sí. claro, que más que buscar tratarlo para su recuperación, lo siguieron ¿cómo se dice esta palabra? Eh, como sobreexplotando básicamente, porque como que igual se usaba para el trabajo, hasta que ya no pudo más y según que lo iban a mandar al hospital y lo mandaron a esta, ¿cómo se llama? Al matadero. Eco. Y Era boxer el caballito. claro, claro. Y es como loco, hermano, porque los animales estaban seguros porque veían la camioneta del matadero y aún así decían, no, si va al hospital. Y Ahí él manipuló la información. claro, Le hacía ver otra cosa a los habitantes de la granja. porque seguían diciendo que no, hermano, va al matadero y hasta que manipuló todo y ya sabéis que si fue al hospital, pero según que murió durante el proceso, en el hospital. Y ahí quedó. Sí. Que dentro de esta obra se presencia mucho el tema de la manipulación de información. Sí. Se Mm. manipula así y plasma una idea incorrecta sobre aquellas personas que reciben esa información. Claro, o sea, porque más que todo es claro la distorsión, ¿cachai? Porque eh, hay unos como sucesos muy fuertes que se presentan en la obra, los cuales le generan como eh, como ese razonamiento a los animales sobre que hay algo mal dentro de las acciones que están dentro del mandato, pero que eso se va como, como cubriendo por el cambio de Sí. generaciones, ¿cachai? Oye, Mm. igual, un tema que me llamó bastante la atención igual es el tema de los objetivos. Que por ejemplo, en este caso, Napoleón, por llegar a un solo objetivo, llegó hasta el punto de corromper unas vidas, que eran así como inocentes, digámosle. Claro, En el caso, por ejemplo, de los 9 perritos de la granja, se los llevó y con el fin de así como lograr que sean así como unas máquinas así como para matar, los adoctrinó, perdón. Ugh. sí, eso igual, Mm. al menos yo cacho que dentro de lo que estamos aquí hablando, como que el tema del animal como de su cuidado, eso igual está bastante fuerte, la verdad. Igual sí, O sea, O sea, porque, al final, perdón, al final la granja entonces sigue siendo tan oprimida como antes. Y la verdad, los cerdos no son tan indistinguibles como los humanos, porque al final terminan haciendo las mismas cosas que ellos. exacto. La verdad simboliza mucho la corrupción del poder y la traición de los animales o los ideales incluso, porque a pesar de todo, los animales creyeron así ciegamente en los cerdos. Tal cual. Y eso lo llevó a una realidad mucho peor. Exacto. Termina como una visión desoladora de la traición y la dictadura, mostrando como la concentración de poder que puede corromper incluso los movimientos más ay, no sé cómo decir esta palabra, pero se dice benitencionados. Hasta esos movimientos puede llegar a corromper. Tal cual. Y o sea, lo que llama la atención igual es el tema de la conclusión de este texto, porque, o sea, al final como que vuelven a lo mismo. O sea, Napoleón acaba conviviendo con los humanos vuelven a la granja. Y es como, ¿qué Mm. onda? o sea, porque Y cómo se va transformando como los propios animales en lo que habían como jurado nunca ser, ¿cachai? O sea, como que Exacto, se terminan como convirtiendo en lo que siempre como que quisieron como rechazar y de por sí eliminar dentro de su entorno,
y que se convirtió en lo que juró nunca querer convertirse, y es como loco, hermano. Porque los cambios que van viéndose, por ejemplo, o sea, parte de los mandamientos era que no podían dormir en las camas. Y luego lo cambian a que no podían dormir en las camas con sábana, ¿cachai? Como para ir como tomando costumbres las Como para cuales, suavizar el tema. claro, o sea, costumbres las cuales ellos, hermanos, son animales, o sea, eran parte de sus principios. Y creo que eso igual, ahora que lo pienso, tiene que ver con perdiendo como su identidad, ¿cachai? Como cuando, como que un humano va perdiendo como su misma humanidad. Y como que eso, como que tiene que ver, porque no querían que durmieran en las camas porque eso no es algo tal de un animal, ¿cachai? Un animal. Y Sí, si te das cuenta, hasta el punto de que un cerdo va en dos patas, que toma alcohol, hermano, eso no es propio de sí, la esencia de, como de un animal. exacto. Y van en No, contra de las leyes que pusieron. Claro, sí, es que los animales empezaron a tomar como eh, ser, eh, ser distinguidos con los humanos. O sea, empezaron a tener como más similitudes entre sí. Exacto. Ya, ya no se podrían distinguir entre quién eran los realmente opresores, entre los cerdos o los humanos. Es que al final acabaron siendo lo mismo, pero de hecho de una manera más, bueno, resultaron ser peor que los humanos de por sí, porque afectaban más a la granja. Mm, O sea, incluso en la última escena se dice como que los animales eh, se muestran como con los humanos jugando las cartas juntos, pero ellos realmente ni siquiera se podían distinguir quién era quién y quién realmente eran los opresores, realmente. Si eran los humanos o los cerdos. Mm. oye, o sea, esto como que es como ya muy, y como viéndome como en la onda así, pero el tema eso de que van perdiendo como su esencia o que de por sí se convierten como en algo lo cual iba en contra de su principio, no es por nada, pero me recordó a esto al Shingeki no Kyojin, weón. Porque, porque hermano, Eren se convirtió en titán y era lo que más odiaba. Diferente. ¿Cachai? Como que Eren odiaba con... Sí, 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 no, 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 ya para que... Hermano, Eren lo que más odiaba, lo que más odiaba eran los titanes y se transformó en un titán. Y el Y- cerdo lo que más odiaba eran los humanos y terminó llevándose costumbres humanas y ya perdiendo como su esencia como animal. Exacto. Como que acaparó todo igual. Claro, Los animales se diferenciaban entre los humanos, que eran realmente sus opresores, y eso. De que básicamente acabaron volviendo al mismo punto. Dieron una lucha así de rebelión contra quien resultaba ser su opresor, pero ninguno se dio cuenta de que el verdadero opresor estaba dentro de su comunidad como tal, porque fue optando esas costumbres a lo largo del transcurso de la historia. Algo así. Mm. O sea, al menos yo como conclusión podría ir tomando cómo en, como en la propia historia se muestra cómo el propio poder o buscar diferentes ideales los cuales te llevan a hacer un cambio eh, por los propios beneficios propios, vas liderando otros caminos los cuales termina llevándote al mismo lugar de partida y de hecho peor. Entonces como yo creo que más que todo ahí se tiene que buscar la reintegración en el camino, porque si te dejas llevar por lo que tú ves mejor para ti mismo, realmente pierde la chispa de ver por la gente de por sí. Bueno, yo agradezco mucho sus ideas y análisis, porque a pesar de todo,
encuentro que la rebelión de la granja nos da mucho en qué reflexionar, porque sigue siendo una obra muy poderosa y revelante, porque ofrece muchas críticas sobre los sistemas totalitarios, comunistas, o la corrupción incluso del poder. Entonces, agradecemos que están con nosotros ustedes en este episodio de Podcast de Literatura. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias, muchas Hasta gracias. luego. Adiós.